Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro La inmortalidad del alma humana de Antonio Millán Puelles. Ciertamente, Millán Puelles es una de las cabezas más brillantes de la filosofía del siglo XX, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial. Fue un gran metafísico, un gran profesor también, además fue académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Metafísica de la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló su magisterio durante muchos años. Ciertamente dejó una impronta en la filosofía española realmente extraordinaria. Desgraciadamente, el 22 de marzo del año 2005 expiraba Antonio Millán Puelles, pero realmente él mismo se preparó espiritualmente para el tránsito a la eternidad y también este libro es el último que estaba escribiendo, lo dejó inacabado, pero posee una relativa integridad. A partir de ahora comentaré pues algunas ideas, algunas frases del libro sin pretensión de ser exhaustivo e invito a todos los que lo deseen a leer este gran libro junto con otros muchos del propio Millán Puelles. Realmente pues hay muchas cosas que comentar en este libro, son muy interesantes y voy a empezar por el principio, voy a comentar alguna frase del comienzo donde habla ya él y porque anteriormente está el prólogo, que en ese no me voy a centrar, y fundamentalmente en una primera frase dice el propio Millán Puelles: de la inmortalidad del alma propia del hombre se ha de tener, tanto para afirmarla como para negarla, una noción que en apariencia presupone ante todo el concepto de la inmortalidad. Realmente él se pregunta en el libro si la inmortalidad, y al comienzo del mismo también, es una idea que podamos saber de forma segura, o si también la inmortalidad presupone la noción de la vida inmortal, y pues él considera que hay varias claves fundamentales para entender esta cuestión. En primer razonamiento, pues habla de la idea de la vida como una primera clave conceptual de la noción de la inmortalidad del alma humana. En ese sentido, él considera que la vida, como también dice Aristóteles, es algo que por sí mismo se nutre, crece y decrece. Pero esta declaración, según Millán Puelles, no perfila completamente lo que es realmente la vida. Incluso, por ejemplo, podemos pensar en el heliozoísmo, que es considerar que la materia está llena de vida, por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto y de otros filósofos presocráticos. Y también hace un análisis Millán Puelles del concepto kantiano de la vida. Y realmente considera, y así lo dice en una de sus frases, lo siguiente: en efecto, dado que la falta de vida es imputada por Kant a la materia justamente en cuanto materia, y como quiera que esa falta de vida la atribuye Kant a la inercia, hay que pensar que el concepto kantiano de la vida es la idea de una cierta autodeterminación. En ese sentido, la vida en un sentido profundo, o por lo menos en un sentido intelectual, es lo propio del ser humano. En ese sentido, también hay que considerar que los animales también tienen vida, lógicamente, pero pues podemos decir que son vivientes los seres especialmente que tienen conciencia, conciencia intelectual o conciencia, diríamos, abstracta. Los demás seres también viven, pero de otra forma, podríamos decir. También él analiza lo que es el concepto de la muerte y dice lo siguiente: hasta cierto punto es comprensible que en la mayor parte de los casos los filósofos que se ocupan de la muerte se refieran a ella en tanto que afecta al hombre y no dediquen una suficiente atención, si es que le prestan alguna, a lo que la muerte es en cuanto tal y no solo en tanto que humana. Efectivamente, realmente, el significado etimológico de la muerte es la cesación de la vida, y el mismo Millán Puelles lo reafirma en el libro. Por lo tanto, hay una relación de oposición muy clara entre vida y muerte. Asimismo lo reconoce también al decir o al escribir: ahora bien, aunque en verdad la vida es opuesta a la muerte, no es verdad que consista en darse como su opuesto, análogamente a como en verdad el ser es opuesto a la nada, mientras que no es verdad que en la oposición a la nada estribe o consista el ser.
En ese sentido, la muerte es una, podríamos decir, consecuencia de la vida, en cierto sentido, por lo tanto no es tanto lo opuesto como un resultado de los procesos vitales que suponen nacimiento, desarrollo, madurez, vejez y desaparición o muerte, podríamos decir también. En este sentido, pues eso es algo yo creo que evidente. Realmente la cuestión de la inmortalidad de la vida después de la muerte es un tema que ha sido tratado por prácticamente todos los grandes filósofos. Y también él dice, porque era un pensador cristiano, un filósofo cristiano, lo siguiente, Millán Puelles: la idea de la muerte, como total o absoluta extinción de la vida, no se opone al dogma cristiano de la resurrección de los muertos que fueron hombres. Y no se opone, dice Millán Puelles, precisamente porque la total o absoluta extinción de la vida en un ser que la tiene y que la puede perder está supuesta en el concepto de la resurrección en cuanto tal. En ese sentido, desde el dogma cristiano es evidente que tiene que haber muerte para que pueda haber resurrección, si no es imposible. En ese aspecto parece algo que se puede pensar, por lo menos desde un punto de vista abstracto o teórico. Ciertamente, también hay que decir que cuando Pablo de Tarso, en su predicación por Grecia, por la Hélade, llegó a Corinto y sobre todo llegó a Atenas, y dio un discurso sobre el año 54 de nuestra era ante los atenienses en el Areópago de Atenas y también en el Ágora de Atenas, pues realmente se burlaban de él cuando hablaba de la resurrección de los muertos en un cuerpo físico como cuando estaban vivos. Eso no era algo entendible. En cambio, es verdad que tanto Platón como Sócrates y otros grandes filósofos antiguos de la antigua Grecia sí consideraban que el alma era inmortal. Está la cuestión de la transmigración de las almas o la metempsicosis, la reencarnación, que es lo mismo también, y eso era algo que se trataba continuamente por los discípulos de Pitágoras, diríamos en la escuela pitagórica, y también era algo pues valorado positivamente por Parménides y por otros grandes filósofos. En ese sentido, señala Millán Puelles lo siguiente: la muerte afecta a los vivientes corpóreos, a los dotados de cuerpo, tanto si en ellos hay también algo incorpóreo como si no lo hay. Aunque la gran pregunta, y se la plantea también Millán Puelles, es más cómo se da la muerte en estos seres. Esa es otra de las grandes preguntas. Se da por un fenómeno de extinción que supone la cesación de las funciones vitales y que es algo que no podemos obviar porque sucede a todos los seres vivos. Por otra parte está también la denominada noción de la inmortalidad. Podemos decir que, según su perspectiva, la de Millán Puelles tiene un significado negativo claro, porque se opone a la mortalidad. En ese sentido, el prefijo in es algo bastante claro. En ese aspecto, por supuesto, siempre hay que considerar, desde mi perspectiva, la pretensión de vivir para siempre como algo, diríamos, deseable por los seres humanos, por las personas que tienen conciencia. Somos seres que hemos de morir. Los animales no son conscientes de la muerte, por lo menos desde su propia interioridad mental, por decirlo de alguna forma. Sí son conscientes de que observan la muerte, pero no son conscientes de su propia mortalidad, que esa es la clave de la cuestión, a mi juicio. Realmente, por ejemplo, él analiza, el propio Millán Puelles, distintas interpretaciones de la mortalidad y de la inmortalidad, por ejemplo, la de Goclenius, que murió en el año 1628, que llega a distinguir, dice Millán Puelles, hasta 4 acepciones de la inmortalidad. La primera sería por la impotencia, o mejor, imposibilidad absoluta y por naturaleza de morir, y así únicamente Dios tiene inmortalidad, o más bien es la inmortalidad misma. Sería una muy buena definición. La segunda acepción o sentido o modo sería por la impotencia de morir como un gratuito efecto de la creación. Según la inmortalidad conviene a los ángeles y al alma humana. Tercera acepción o sentido por la impotencia de morir debido a la gracia de un don o equivalentemente a la piedad divina. Así los cuerpos de los beatos tendrán incorruptibilidad o inmortalidad. También aquí hay un aspecto a destacar, que la incorruptibilidad de los cuerpos, por distintas causas de tipo fisiológico y científico que se pueden analizar,
pues se puede identificar en parte con la inmortalidad, pero realmente no es la inmortalidad del alma me refiero. Y la cuarta acepción sería por la potencia de no morir o negación del acto de morir en razón de alguna hipótesis, aunque aquello a lo cual esta negación conviene sea en sí mortal. En ese aspecto, como se ve, los análisis de Millán Puelles son muy precisos, muy profundos, muy minuciosos y pues él sigue realizando pues análisis, consideraciones sobre estas cuestiones. Realmente también, por ejemplo, se refiere pues, a algunas ideas de Ortega y Gasset, por ejemplo, hablando de la naturaleza humana, del ser humano también, y por supuesto, a lo largo del libro hay más definiciones de tipo descriptivo también, y luego ya en el capítulo tercero habla o explica cuestiones relativas a la noción general del alma. En ese sentido, etimológicamente, pues está claro que ánima es el origen de la palabra alma, que significa aire, aliento, también alma. En ese sentido, como dice el propio Millán Puelles en el libro, al término latino ánima se le ascriben en otros léxicos los significados de aire respirado, no meramente aire, soplo, aliento y hálito. En efecto, porque diríamos que el alma supone un principio de vida, ya lo decía también Aristóteles, y hay una interacción entre alma y cuerpo, según el Estagirita también. Por eso, realmente, como dice o como escribe el propio Millán Puelles, este significado se confirma cuando se tiene en cuenta el de los adjetivos inánime y exánime, derivados de ánima, que propiamente califican cuerpos muertos, es decir, los que han perdido la vida, no los que nunca la tienen. En ese sentido, los objetos físicos materiales que no tienen vida no se les puede aplicar estos adjetivos, como es lógico por otra parte. Por tanto, también él quiere analizar el término psiquis que se usa en filosofía para nombrar el alma. Y pues en este aspecto, la voz griega psique, realmente responde también a el sentido de soplo, respiración, hálito, fuerza vital, vida. Y de ahí surge el alma del ser viviente, o es el propio alma del ser viviente, sede de sus pensamientos, emociones, etc. En ese sentido, pues estas aclaraciones terminológicas pues, son importantes para entender mejor de lo que estamos hablando. También él analiza, el propio Millán Puelles, la idea general del alma o psique en el pensamiento aristotélico. Y dice al respecto: bien es verdad que en alguna ocasión atribuye Aristóteles al alma el comportarse como el principio de los vivientes, y esto, si lo tomamos en absoluta literalidad, implicaría que también hay en Dios un alma, puesto que en Dios hay vida y, por cierto, en máximo grado. Esta es una cuestión novedosa porque realmente hay pocos filósofos que hayan analizado esta cuestión de esta forma y que hayan considerado que en Dios hay un alma que tiene vida. Quizás podemos pensar en el neoplatonismo, en el platonismo, pero pensar que Dios es vida en máximo grado no es algo tan evidente y tan claro, a mi juicio, en el platonismo ni en el neoplatonismo. Y mucho menos en el aristotelismo, pues no sería algo realmente posible desde la perspectiva aristotélica. En cualquier caso, podemos pensar también en el primer motor inmóvil, que es pensamiento del pensamiento, pero realmente esto no se puede considerar como un ser que esté realmente vivo en el sentido en que se aplica a los propios humanos, en mi opinión, al menos. Por otra parte, realmente él hace más consideraciones y también comenta lo relativo a cómo entiende el alma el propio Tomás de Aquino. En ese sentido, dice en relación con esto el propio Antonio Millán Puelles: la definición aristotélica del alma en general es extensamente comentada por Santo Tomás, desarrollando algunos de los aspectos de esa definición, con lo que contribuye a esclarecer y profundizar su sentido, mostrándolo de una manera tan exacta como nítida y rigurosa. En ese sentido, se ocupa, por ejemplo, en la cuestión disputada de ánima, del alma del hombre.
Ciertamente, Santo Tomás está muy influenciado por los escritos aristotélicos que se conocían en su época sobre el alma y sobre otras cuestiones, y pues realmente propone el Aquinate una definición más breve que la de Aristóteles, aunque podemos decir que siguiendo los planteamientos del Estagirita. Y dice el Aquinate: entendemos por alma aquello por lo que el viviente vive. En ese sentido, esto supone o implica, como también señala Millán Poyes, la distinción real, no meramente conceptual, entre el viviente, su vida, y aquello por lo que vive. En ese aspecto, las consideraciones y análisis de Santo Tomás siguen esa línea aristotélica. Por otra parte, también hay otros muchos asuntos que se pueden analizar en relación con el alma, y realmente podemos pensar en lo que dice acerca del alma el propio Kant. Y señala Millán Poyes: sería improcedente hablar de una idea kantiana del alma propia del hombre, no porque Kant le niegue al hombre el tener alma, sino porque únicamente al hombre le atribuye el tenerla. Y sigue diciendo: vimos que según Kant el único principio interno capaz de modificar el estado de una sustancia es el deseo, y que las únicas actividades internas son el pensar y las que le están subordinadas. Bueno, en ese sentido parece que se desprende de esto que Kant niega el alma a los animales y a las plantas. En ese sentido, porque no tienen un alma, diríamos, comparable a la humana, podríamos decir también. Muchas gracias a todos por su atención, y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Animo a los que quieran a leer este libro en detalle y las otras obras también muy importantes de Antonio Millán Poyes. Hasta siempre.